Muy buenos días con cada uno de ustedes. Una vez más, bienvenidos a este congreso y estamos seguros que va a ser de mucha bendición. El taller en esta mañana se trata de cultivando lo importante de un mentor. Y vamos a ver en la Biblia, a través de la historia de Moisés y su suegro Jetro, en Éxodo capítulo 18, el versículo 13 al versículo 27, dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Entonces, vemos acá que Jetro, el suegro de Moisés, era un madianita, sumo sacerdote. Él era parte de una tribu nómada que vivía en el desierto, hoy llamada los beduinos, que viajaban en caravanas de camellos todo el tiempo. Jetro no tuvo hijos varones, pero sí varias mujeres, así que ofreció a Moisés una de sus 7 hijas, Séfora, que significa pájaro. A cambio, Moisés trabajó para su suegro, cuidando sus ovejas y cabras como los camellos. Jetro, el suegro de Moisés, él viene a visitar a su hija y a sus nietos. Y cuando él está compartiendo con su hija y sus nietos, él observa que Moisés podía hacer algo mejor con su vida. Para hacerlo recapacitar, Jetro le pregunta: ¿te das cuenta lo que estás haciendo? Por decirlo así. Entonces luego vemos que Jetro le da consejos apropiados y lo anima a consultar con Dios, a buscar a Dios. Cuando usted encuentre a alguien que se encuentra atrapado sin saber qué hacer, cuando alguien esté ocupado, que no tiene tiempo de salir quizás con su familia o pasar tiempo en otras cosas, cuando usted ve a alguien que está siendo consumido por muchas ocupaciones o preocupaciones, usted quizás puede ser un Jetro que lo despierte, que lo aviva y le recuerde cuál es su misión y la tarea que Dios le ha asignado a ese Moisés. Quizás usted mismo necesite un Jetro que lo despierte de estar tan consumido en el trabajo. Alguien que quizás le advierta con claridad y le diga: no está bien lo que estás haciendo. Me llamó muchísimo la atención de Bruce Lee, que él, cuando filmaba sus películas, Jackie Chan lo admiraba a él y siempre quería aprender de él. Dice que Bruce Lee le dice: vamos a correr. Y lo que están corriendo, Bruce Lee le dice: ¿sabes qué? Vamos a aumentar el ritmo para bajar el tiempo de una distancia determinada. Entonces empiezan a correr y Jackie Chan le dice a Bruce Lee: momentito, ya no puedo más, ya voy a morir. Y Bruce Lee le dice: muérete, ¿para qué vives? Entonces esas palabras, dice que a Jackie Chan lo sacudieron y él se esforzó en querer seguir corriendo. Y al final, cuando están en las duchas, Jackie Chan le pregunta a Bruce Lee: ¿por qué me dijiste muérete? Y Bruce Lee le dice a Jackie Chan: cuando tú pones límites a tu vida, ahí sonaste, ahí quedaste, ya no vas a avanzar más, ya no vas a poder hacer más. Y es verdad, ¿no?, que a veces nosotros necesitamos de alguien que nos inspire, de alguien que nos motive. Y vemos acá en Éxodo capítulo 13 esta historia de Jetro. La palabra mentor, que es el tema que vamos a estar viendo en esta mañana, viene del nombre del hijo de un esclavo llamado Alcimo, quien según la Odisea fue el fiel amigo de Ulises, el héroe de la guerra de Troya. Cuando Ulises se va a la guerra, deja a Mentor como encargado de cuidar y educar a su hijo Telámico. Desde entonces, el nombre de este personaje, Mentor, ha pasado a la lengua castellana como un consejero sabio,
alguien experimentado que sirve, además como un modelo o guía para alguien. Se dice que Aristóteles fue el mentor de Alejandro Magno. En nuestros días, la palabra mentor ha cobrado mucha relevancia. Ese concepto de mentor tiene mucho prestigio, por decirlo así. Entonces, un mentor es alguien que toma a otra persona bajo su protección, lo prepara, ¿ya? Le da alguna actividad específica, como por ejemplo un trabajo o una profesión o un oficio. Y vamos a ver acá en Éxodo capítulo 13, ¿por qué necesitamos un mentor? Pero para poder tener un mentor, número uno, necesitamos desprendernos de nuestro orgullo. Tenemos que aprender a humillarnos. Por ejemplo, Éxodo 13:7 dice, y salió Moisés a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Si usted se da cuenta, Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó, a pesar que Moisés era el líder de una nación. Moisés honró a su suegro Jetro, siendo su suegro y un sacerdote, por decirlo de Dios. La posición de liderazgo de Moisés no lo enorgulleció, o sea, no se exaltó como para poder decir, yo no necesito de él, yo soy más grande que él. Es por eso que necesitamos desprendernos de nuestro orgullo. Y podríamos decir que el orgullo es un complejo que muchas veces como líderes arrastramos. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Ese es Moisés, que viene su suegro, se arrodilla y le besa, le honra, le da un lugar de honor. Moisés se baja y pone a su suegro en esa área, en ese nivel. Número dos, ¿por qué necesitamos un Jetro? El versículo 14 nos da algunos detalles de Éxodo capítulo 13, versículo 14. Dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Ah? Hay una palabra clave en el versículo 14. Dice, viendo el suegro de Moisés. Un Jetro es alguien que está mirando. Un mentor es alguien que está observando. Dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 3 nos dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque a veces la tendencia es esta. Miramos más los errores de otros y no miramos los nuestros. Cada uno de nosotros tenemos puntos ciegos en nuestro ministerio, puntos ciegos en nuestras vidas, que quizás nosotros no los vemos, pero un Jetro, un mentor, sí lo ve. Él está observando, él mira, y es por eso que necesitamos tener un Jetro, alguien que está observando, un mentor que está observando, porque es más fácil ver los errores de otros y no ver nuestros propios errores. El Jetro de Moisés era alguien que le enseñaba el camino, que le hacía ver dónde estaba la necesidad de un pueblo que está sufriendo, un pueblo que necesitaba que alguien le imparta la solución a sus problemas. ¿Por qué? Porque estaban esperando todo el día, estaban haciendo largas colas, lo cual era muy cansado para Moisés y también para el pueblo. Es por eso un mentor, un Jetro, que alguien esté observando, alguien que esté mirando nuestros puntos ciegos. Pero ojo, necesitamos humildad, porque si hay algo como líderes que luchamos, es nuestro ego, es nuestro orgullo. Número 2, un Jetro que le haga preguntas. Mira el versículo 14, dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo,
¿Y qué le dice Jetro a Moisés? ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Esas dos preguntas le hace Jetro a Moisés. ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? Es una pregunta muy fuerte, es una pregunta de desafío. Y la segunda pregunta que le dice, ¿por qué te sientas tú solo y el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Hay veces en que las preguntas, muchas veces las puedes tomar como cuestionamiento, como poder decir, pero ¿y qué se cree? ¿Y por qué me viene a preguntarme a mí? ¿Recuerdas? Necesitamos desprendernos del orgullo. Necesitamos aprender a humillarnos. El Jetro de Moisés era alguien que le preguntaba, que le decía estas preguntas a él. Quizás tú necesitas un mentor que te pregunte, ¿cómo quieres que sea tu futuro? ¿Cómo vas a acabar si sigues así? Un Jetro que le diga a Moisés, ¿cuáles son tus debo y tus autoexigencias? ¿Sí? Un Jetro que le diga a Moisés, ¿en qué medida estás valorando a los demás? ¿Qué huella quieres dejar en este mundo? Un Jetro que pregunte y diga, ¿prefieres innovar o seguir el camino de la rutina? Un Jetro que pregunte y diga, ¿estás satisfecho contigo mismo? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? O un Jetro que nos pregunte y diga, ¿estás dispuesto a salir de tu zona de confort? Son preguntas que quizás te van a chocar, pero son necesarias. Son necesarias en nuestra vida como líderes en el ministerio. Número 3, versículo 17, nos da la tercera razón. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Es una confrontación que le hace Jetro a Moisés. Entonces necesitamos un mentor que nos confronte. Jetro confronta a Moisés. Proverbios 27, 17 dice, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otros. Moisés le dijo, o Jetro le dice, no está bien lo que haces. El Jetro de Moisés es alguien que le da, quizás suene fuerte, pero es alguien que le da una patada en el trasero a Moisés y lo saca de su comodidad, de su asiento y le señala el futuro. Le dice lo que él tiene que hacer. El Jetro de Moisés, el Jetro que Moisés necesita es alguien que lo despierte, que lo confronte consigo mismo, para que le ponga atención y escuche lo que tiene que hacer. El Jetro que dice, si te quedas aquí en tu zona de comodidad, de todos modos vas a morir, pero no habrás hecho la tarea para lo cual Dios te ha llamado. Necesitamos a alguien que nos desafíe. Necesitamos a alguien que nos confronte. Necesitamos a alguien que nos haga exponer en realidad que quizás estamos aletargados, que quizás estamos tan cómodos en lo que estamos haciendo. Pero necesitamos un Jetro que agarre el control de nuestras vidas, ¿sí? Y nos diga, ¡ey! Acelera, ¡ey! Pausa, ¡ey! Corre más rápido, ¡ey! Detente ahí. Necesitamos a alguien. Un Jetro que nos diga, ¿no hay algo más importante que puedes hacer durante las siguientes horas? Un Jetro que quizás nos diga, podrías ir a la casa de tu vecino y hablarle de Jesús. Un Jetro que quizás nos mande un mensaje por Facebook y diga, puedes usar tu red de contactos para guiar a algunos a la salvación, a conocer a Jesucristo. Un Jetro que quizás de repente por medio del Twitter o el Skype usa mensajes que nos diga, ¿por qué no usas mensajes breves para contar la historia de Jesús? Un Jetro que quizás nos diga, tú tienes una misión que cumplir, no te detengas, muévete, hazlo pronto, que el tiempo que nos queda es corto. Un Jetro que cuando usted quizás abre la puerta cada mañana para ir al trabajo, que te diga al oído, habla de Jesús con alguien este día. No vuelvas a casa sin haber contado la historia de Jesucristo. Un Jetro que nos confronte.
un mentor que nos confronte. Y si somos honestos, necesitamos a alguien así en nuestras vidas. Porque este tiempo quizás de epidemia, de cuarentena, como que nos está volviéndonos la vida muy cómoda. No solo te preparas tu cámara, preparas tu sermón y predicas por las redes sociales. Pero ¿no te has preguntado, ¿hay algo más que podemos hacer? Por eso necesitamos un Moisés, necesitamos un Jetro, necesitamos un mentor. Versículo 18 nos dice otra cosa. Dice, Jetro le dice a Moisés, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Un Jetro que le conozca bien a usted. Jetro conocía bien a Moisés y le dice, desfallecerás del todo. El trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás tú solo. Te estás acabando. Un Jetro que nos desafíe. Un Jetro que nos desanime. Que nos anime, perdón. Un Jetro que nos anime para que hagamos lo que tenemos que hacer. Lo que Dios nos ha asignado a hacer. Un Jetro que después nos ayude a ponernos de pie y nos diga, ve, haz con todas tus fuerzas todo lo que Dios te ha mandado hacer, porque sabes que te vas a desanimar, porque sabes que vas a querer quizás hasta renunciar o tirar la toalla, porque quizás las cosas no salen bien o como tú las esperabas. Alguien que nos anime, alguien que nos sacuda, alguien que agarre y nos diga, ¡hey! Ya perdiste, ya pues te equivocaste, ya pues cometiste ese error. Alguien que te conoce bien y dice, te estás agotando, ese semblante no está bien. Mira, hasta aún tu manera de andar o tus actitudes están demostrando que quizás tu comunión no está bien con Dios. Un Jetro, un mentor que nos conozca bien a cada uno de nosotros. Y seamos honestos, necesitamos a alguien así. Necesitamos a alguien así. Pero nuestro orgullo, ¿yo? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Por qué? Si todo lo que estoy haciendo está saliendo bien. No te engañes. No nos engañemos. Versículo 19 dice, otra razón por la cual necesitamos tener un mentor, donde dice el verso 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Jetro le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, Dios está contigo, somete tú los asuntos a Dios. Le simplifica su trabajo, le simplifica todo el día que estaba sentado esperando de que venga persona tras persona. Un Jetro que le dé una visión, un mentor que nos amplíe nuestra visión, un Jetro que lo despierte a nuevas posibilidades. A su vez, quizás usted puede ser un mentor de alguien que está como Moisés, sin guía y sin dirección en su vida. Otra razón, versículo 20 nos dice lo siguiente, y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Dos cosas que tiene que hacer Moisés ahí. Uno, dice, enséñale a ellos, y dos, muéstrales el camino. Entonces Jetro le dice a Moisés lo que él tiene que hacer. Enséñales a ellos y muéstrales el camino. Enséñales ¿qué? Las ordenanzas, las leyes. En otras palabras, Jetro le dice a Moisés, eres el maestro de ellos. Sigue desempeñando la tarea de enseñar, pero esta vez enseña a la persona, capacita personas que cuando vienen a ti, ellos puedan ayudarte a hacer lo que tienes que hacer. Tómate el tiempo para explicar no solo el cómo, sino también el porqué de cada paso. Número 2 dice, muéstrales el camino por donde deben andar y ve lo que deben de hacer. Sirve como modelo.
esto indica o inicia el proceso de mostrar el camino, empieza con nosotros, desempeñando las tareas mientras la persona que está siendo entrenada va a observar. Cuando hagamos esto, tratemos de darle a las personas o a ese Moisés una manera de vernos a nosotros avanzar durante lo que estamos haciendo. Cuando capacitamos, no iniciamos con la mitad de la tarea. ¿Por qué? Porque esto puede causar confusión en ese Moisés. Al contrario, tratamos de enseñarles. Cuando la gente ve lo que hacemos correctamente y con efectividad, esto les ayuda a ellos a querer duplicar lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, versículo 21 dice, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Sí? Le dice, escoge varones de virtud. Y vamos a ver después este punto, donde Moisés tiene que cumplir la función también de él ser un Jetro para otros, un Moisés para otros. Entonces, necesitamos un mentor que diga, en otras palabras, que nos diga, tenemos poco tiempo para cumplir con nuestra misión. Hay dos palabras que debemos recordar cada día. Uno, vive cada día como si este fuera el primer día de tu vida. Esto nos recuerda que es el día de asumir nuestro lugar e ir para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha asignado. No es el momento de sentarnos a escribir y contar la historia. Es el momento de hacer la historia y que otros la van a escribir o contar. En cierto modo, nosotros somos la historia. Por eso, vive cada día como si fuera el primer día de tu vida. Segunda frase, vive cada día como si este fuera el último día de tu vida. Esta frase nos recuerda que este puede ser el último día de nuestra historia. Y cuando ese momento llegue, todo se habrá terminado. Y todo lo que quienes vean, escuchen o lean nuestra historia, van a recibir una palabra, el fin de nuestra historia. Pero luego quizás vendrán los créditos anunciando todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? No tenemos tiempo. Necesitamos un mentor que nos diga, no tenemos tiempo para mirar hacia el pasado de nuestra vida y para recordar quizás nuestros fracasos, el dolor o el sufrimiento, ni para lamentar las oportunidades que quizás hemos perdido. Tampoco es tiempo para cantar las glorias de ayer, las victorias que tuvimos ayer que nos causaron satisfacción o orgullo en nuestros corazones. Lo que cuenta, lo que vale es hoy. Hoy es lo único con que contamos. El ayer ya pasó, el mañana recién lo vamos a conquistar. Entonces, no dejes para mañana la oportunidad de escuchar a tu mentor, a tu Jetro, y escuchar lo que él tiene para ti. No pierdas la oportunidad de servir ahora como mentor y guía y quizás ser el mentor o el Jetro de alguien que está como Moisés, que está consumido por el trabajo y le falta que le amplíen su visión y le falta que le expandan más lo que Dios puede hacer con su vida. Sé de bendición a otros. Versículo 24, vemos ahí la disposición de Moisés. Dice, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Se da usted cuenta usted? Dice que Moisés oyó la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. O sea, Dios enseñó a Moisés por medio de una persona ajena a él, bueno, su suegro, pero Moisés lo escuchó. Él era el líder de la nación, él estaba acá, pero se baja y empieza a escuchar a su suegro Moisés, porque sabía que su suegro lo amaba y solo buscaba el bien para él. Moisés fue muy sabio al seguir el consejo de su suegro. Y quizás, ¿no?, él pudo extender mucho más su ministerio y ser más efectivo.
Pregunta, ¿no es la necesidad quizás en su ministerio de usted? Pero hay algo que nos detiene y es nuestro orgullo. Y tenemos que aprender a morir a nuestro orgullo, tomar nuestra cruz cada día y morir a nosotros mismos. Déjeme decirle que quizás usted también necesita ser mentor de alguien. Versículo 21 y 22 da ahí, que no lo vamos a leer, pero el libro de Eclesiastés nos dice, más valen, Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago de su trabajo, pues si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero, pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Todos necesitamos ser un Jetro o un mentor de alguien. Pablo era el Jetro de Timoteo. Bernabé fue el Jetro para Marcos. Aquilas y Priscila fueron el Jetro para Apolos, el mentor para ellos. Sin duda alguna, hay una persona que necesita que usted, hermano, sea de bendición a su vida. Que usted le señale el camino, que crea en él, en esa persona. Que le ayude a desarrollar sus habilidades, sus capacidades. Alguien en quien usted cree, alguien que usted lo anime, lo ayude a poder hacer la obra de Dios en la iglesia mucho más efectiva y que quizás esa persona pueda ganar el mundo para Cristo. Porque hay un mundo sin Cristo. Alguien que necesita que usted sea un modelo de vida, usted. Jetro no era miembro de la comunidad hebrea que salió de Egipto, pero era alguien de otra cultura que tenía experiencia y vivencias y fue de bendición a la vida de Moisés. Un Jetro que nos mantenga responsables de lo que decimos y lo que hacemos todos los días. Moisés, o Jetro, le dice a Moisés, escoge tú entre todo el pueblo varones, y le da 4 características: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. ¿Sabe qué le está diciendo Jetro a Moisés? Supervísalos. Esas personas que son entrenadas a hacer la tarea, ayúdalas, corrígelas, sé positivo, anímalas mientras son entrenados por ti. Esto les anima a ellos a seguir tratando y los va a querer hacer mejorar en lugar de darse por vencidos. Trabaja con ellos hasta que se desarrollen. Pídeles rendición de cuentas, pídeles que te explique. Esto les ayuda a entender y recordar mejor su trabajo. Pero ¿sabe qué implica eso? Tiempo. Alguien que dedique tiempo a nosotros, pero también nosotros dedicar tiempo a otros. No te quedes con lo que tú aprendes, con el conocimiento que tienes, compártelo. En otras palabras, a estos varones que son temerosos de Dios, que son varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, Jetro les dice, motívalos. Asegúrate de que saben cómo hacerlo sin ayuda y sigue motivándoles para que ellos continúen mejorando. Es importante quedarte con ellos hasta que lleguen a su éxito. Y ojo, no sientas celos de ellos. Motívalos. Y siguiente que le dice Jetro a Moisés es que se multipliquen, que se reproduzcan. Que ellos deben enseñar a los demás cómo hacer las tareas y la mejor manera de aprender, seamos honestos, ¿cómo hemos aprendido? Enseñando. La práctica hace al maestro. Pero ¿sabe qué? Hay algo con lo que luchamos como líderes y es nuestro ego. Y es nuestro orgullo.
Cristo ya viene, ya no hay tiempo ya de estar pensando en nosotros mismos, de ser egoístas. Es momento de poner nuestras vidas al servicio de Dios. Es momento de humillarnos, es momento de reconocer, sí, hay debilidades en mi vida, hay puntos ciegos en mi vida y yo necesito que alguien me rete, que alguien me inspire, que alguien me motive. Yo necesito humillarme para poder decir, ayúdame, sabes que necesito tu consejo, sabes que por favor necesito que tú me ayudes. O la otra es que quizás usted también necesita invertir su vida en otros, ser el Jetro para aquellos Moisés que están todo el día sentados, tan ocupados, cansados desde la mañana hasta la tarde, y la gente está sufriendo por falta de guía, por falta de dirección. ¿Cuántos vamos a ser motivados a ser ese Moisés que tenga la disposición de oír y obedecer, o ser ese Jetro que quiera aconsejar, invertir tiempo en otros? Dios quiere usarte. Dios quiere hacer algo grande con nuestras vidas. El tiempo que nos queda es corto. Ya no hay tiempo ya para poder estar lamentándonos y quejándonos por ciertas cosas que no tenemos, sino hay un Dios que quiere hacer una obra. Pero ¿sabes qué? Solo depende de nosotros, de usted, mi querido hermano. Que el Señor le bendiga. Gracias por su tiempo.